solo estoy, no me siento capaz de luchar. Ayúdame, quiero llegar a la mansión de gozo y paz. A veces siento desmayar a causa de tanta maldad. Las pruebas llegan a mi vida y siento enseguida la fuerza del mal. Pero en ese instante tu amor me da fortaleza y valor. Y siento en mi alma corrientes de vida, de gracia y eterno solar. Y yo soy de ti, no me dejes caer en el mar. Si solo estoy, yo no me siento capaz de luchar. Ayúdame, quiero llegar a la mansión de gozo y paz. Yo soy de ti y yo soy de ti. No me dejes caer en el mar. Si solo estoy, no me siento capaz de luchar. Ayúdame, quiero llegar a la mansión de gozo y paz, a la mansión de gozo y paz, de gozo y paz. Gloria al Señor Jesucristo. Qué bueno es poder compartir en este momento, en este culto, alabar y engrandecer el nombre del Señor Jesús. Quisiera invitarle allí en sus casas para que levantemos una oración en este momento, pidiéndole al Señor que sea bendiciéndonos en esta jornada donde vamos a glorificarlo y a engrandecerlo, porque Él es el único que se lo merece. Señor Jesús, bendito es su nombre, mi Dios. En esta hora, Señor, nos acercamos ante ti, mi Dios, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. No hay nadie como tú, mi Jesús. No hay nadie, Dios mío, que pueda hacer las cosas que tú haces, Señor. Gracias, Dios, por permitirnos estar aquí para alabarte y glorificarte, Señor Jesús. Gracias por cada hermano que está en su casa, Dios mío, con su familia, glorificándote, engrandeciéndote, Señor, dispuestos para sentir tu presencia en esta misma hora, Dios. Gracias te damos, Señor, te rogamos que tomes, Señor Jesús, el control de nuestras vidas y que seas usando a cada uno de los que vamos a intervenir en este servicio, en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero saludarles en el nombre del Señor Jesucristo nuevamente, a los amigos y a todos los hermanos que están allí conectados, e invitarles a abrir sus Biblias en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, del verso 1 al 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, del verso 1 al 9, que a la letra dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron,
Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto se ignora voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por las palabras de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué bueno es Dios con su palabra. En esta hora yo quiero invitarle a usted para que se disponga para alabar y engrandecer el nombre del Señor Jesucristo. Pero no obstante, vamos a orar por todas las peticiones. Vamos a decirle al Señor que sea Él bendiciendo las familias, que sea Él ayudando en cada necesidad que tengamos allí en casa. Señor Jesús, glorificado es tu nombre, mi Dios. Engrandecido es tu nombre, Señor Jesucristo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Dios. Porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor Jesús. En ti está nuestra confianza, Señor. En ti, Dios mío, podemos cada día estar seguros, Señor Jesucristo. A ti levantamos nuestras manos en señal de rendición, Dios mío, de dependencia total de ti, Padre Celestial. En esta hora, Señor, te rogamos por cada amigo, por cada hermano, Señor, su necesidad, su petición, eso que están pasando cada hermano en su casa, Señor, sus problemáticas, Dios mío, eso que los acongoja, Padre Celestial, esos problemas, Dios mío, económicos, sentimentales, Señor Jesús, esas problemáticas espirituales, mi Dios, provee, Señor, provee según tu misericordia, según tu gracia, Dios. Necesitamos que tu provisión esté con nosotros, Señor. Necesitamos que dé respuesta a nuestras necesidades, a nuestras peticiones, Dios mío. Te necesitamos, Padre Celestial, te necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Seguidamente vamos a darle paso a la parte de la alabanza, para que el Señor Jesucristo sea engrandecido por medio de todos nosotros y sea engrandecido por nuestra voz y por nuestras palmas. Majestuoso, victorioso, vida eterna y salvación. Dios todopoderoso, eres tú mi gran Señor. Grandes son tus maravillas, tu palabra es poder. Eres la luz de mi vida, en ti siempre confiaré. Majestuoso, majestuoso, victorioso, vida eterna y salvación. Dios todopoderoso, eres tú mi gran Señor. Grandes son tus maravillas, tu palabra es poder. Eres la luz de mi vida, en
pastoreará, confortará mi alma, me guiará el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre, me guiará, aunque ande en valle de sombra de muerte, me guiará, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado aliento me infundirán, por sendas de justicia, por amor a su nombre, me guiará, aunque ande en valle de sombra de muerte, me guiará, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado aliento me infundirán. El victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive hoy, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí, yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré al pelear, pues la victoria del Señor, yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré no al pelear, pues la victoria del Señor, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí, no, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí, yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré no al pelear, pues la victoria se sea, yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré no al pelear, pues la victoria del Señor, yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré al pelear, la victoria es del Señor, yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré al pelear, pues la victoria es del Señor, pues la victoria es del Señor, pues la victoria es del Señor. Qué bueno es el Señor Jesús, qué bueno es alabarlo, qué bueno es glorificarlo, qué bueno es exaltarlo, qué bueno es decirle a Él que Él es la única esperanza, que Él es lo más grande de nuestra vida, que sin Él no podemos vivir. Yo quisiera invitarle en esta noche para que escuchemos dos himnos especiales que tenemos y seguidamente vamos a escuchar la palabra del Señor Jesucristo. Nuestro hermano Rubén Darío Castellón será el portador de la palabra. Dios los bendiga. Dios les bendiga, les saludo en el nombre de Jesús. Quiero cantar este himno para honra y gloria del Señor Jesucristo.
Dicen que los pentecostales ganan almas porque tienen facilidad de palabras y a muchos los convence. Dicen que los pentecostales ganan almas porque tienen facilidad de palabras y a muchos los convence. Lo que pasa es que tenemos en la vida invocado el nombre de Jesús y ese nombre respetado. Además recibimos el don del Espíritu Santo, el poder que tenemos cuando nosotros hablamos. En el nombre de Jesús hay libertad, en el nombre de Jesús hay sanidad, en el nombre de Jesús hay autoridad para reprender todas las fuerzas del mal. En el nombre de Jesús el cojo puede caminar, el ciego ver, el mudo hablar. En ese nombre, en el nombre de Jesús la bruja tiene que correr y el enemigo que callar, porque no aguanta ese nombre. Jesús, Jesús. Aleluya. Un paralítico estaba a la puerta de la hermosa. Le pedía a Pedro y a Juan que le diera una limosna. Un paralítico estaba a la puerta de la hermosa. Le pedía a Pedro y a Juan que le diera una limosna. No tengo plata ni oro, Pedro a él le contestó. De lo que tengo te doy, por favor, míranos. En el nombre de Jesús, levántate, él le ordenó. Y el cojo entra saltando al templo alabando a Dios. En el nombre de Jesús hay libertad. En el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús hay autoridad para reprender todas las fuerzas del mal. En el nombre de Jesús el cojo puede caminar, el ciego ver, el mudo hablar. En ese nombre, en el nombre de Jesús la bruja tiene que correr y el enemigo que callar, porque no aguanta ese nombre. Jesús, 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 Jesús. Les estamos saludando en el glorioso nombre del Señor Jesucristo, dándole gracias a Él por una oportunidad más que nos da de servirle a Él. En este momento vamos a entonar una alabanza para la honra y gloria del Señor Jesús. Almas que desprecian su nombre, ellas que sacan
Salvador del mundo, que derramó su sangre por darnos salvación. Es por eso que ahora felices le cantamos, por su inmensa grandeza y tan sublime amor. Es por eso que ahora felices le cantamos, por su inmensa grandeza y tan sublime amor. Gloria a Dios, gloria al nombre del Señor Jesús. Saludo para todos, hermanos, amigos, y gracias al Señor por la bendición que el Señor nos concede de estar aquí ofreciéndole este culto a Él, el culto de salvación y avivamiento. Nos alegra mucho tener a los amigos, a los familiares de los hermanos que están allí también viendo esta transmisión y escuchando la palabra de Dios que va a ser predicada pues en este momento. Gracias al Señor. Vamos entonces a entrar a leer, o voy a leer el texto en el cual vamos a basar la reflexión de la palabra del Señor en esta noche. Es en Hechos, capítulo 2, versículo 38. Hechos, capítulo 2, versículo 38. Este es un versículo muy conocido por todos los lectores de la Biblia, y creo que los amigos también han escuchado, a los que tienen familiares que son creyentes, los que tienen amigos, compañeros que son creyentes, creo que en algún momento le han citado este versículo, que dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Oramos al Señor, le pedimos a Él que nos bendiga a través de su palabra en esta hora. Vamos a orar por todos los amigos, las personas que están ahí conectados y que van a escuchar este mensaje, para que sea el Señor obrando en la vida de cada uno de ellos. Señor Jesús, en tu nombre santo te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor Jesús, porque nos permites predicar tu palabra, porque podemos llegar, Señor, hasta los amigos con el mensaje de salvación. Gracias, Señor Jesús, por mis hermanos, gracias por los amigos que están allí conectados. Te pedimos, Señor, que nos continúe bendiciendo ahora a través de tu palabra, Señor. Ya te hemos adorado, ya hemos cantado a ti, te hemos expresado la alabanza, la adoración, el agradecimiento. Ahora, Señor, necesitamos que nos sigas bendiciendo a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo sea obrando en la vida de las personas que están allí conectados, Señor. Obra en cada uno de ellos, que tu Espíritu Santo sea iluminándoles, revelándoles este evangelio, en el nombre de Jesús, en tu nombre santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, aquí en este versículo se nos está hablando de lo que hay que hacer para ser salvos, de los requisitos para la salvación. Y creo que toda persona desea la salvación, nadie quiere ser condenado. Si uno le pregunta a las personas, o cuando uno les pregunta si quieren ser salvos, si quieren ir al cielo, pues claro, ninguno quiere ir al infierno, ninguno quiere condenarse, todo mundo quiere ser salvo. Pues yo quiero decirle a los amigos que están allí conectados, que están escuchando este mensaje, que para ser salvos hay
unos requisitos que hay que cumplir, y que la salvación consta de dos partes. La salvación consta de dos partes. La primera parte es la parte de Dios, que es la parte más difícil, prácticamente imposible para el hombre. Por eso la hizo Dios. Por eso es que Él es el Dios de lo imposible, porque lo que es imposible para el hombre, Dios lo hace posible, Dios lo puede hacer. Así que por causa del pecado, el hombre entonces fue destituido de la gloria de Dios. Por causa del pecado entró la muerte, y por la muerte vino, la muerte pasó a todos los hombres por causa del pecado, y el pecado trajo la desgracia para la raza humana, y se produjo un abismo entre Dios y el hombre por causa del pecado, porque el pecado produce una separación, hace separación entre Dios y el hombre. Entonces era imposible para el hombre que se pudiera salvar a sí mismo, o que el hombre pudiera salvar a los otros hombres. Ese problema solamente lo podía resolver Dios. Y por eso Él vino, siendo Dios, se hizo hombre, para salvarnos, para redimirnos. Esa parte de la salvación, que es la parte que le tocó a Dios, Él ya la hizo. Él nos facilitó las cosas. Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer por su gran amor y por su gran misericordia. Él entonces vino para decirnos: ya hice lo que ustedes no podían hacer. Ya hice lo que era imposible para ustedes. Ya en esto de la salvación, ya hice mi parte, ahora sigue la parte de ustedes. Así que la salvación ya está disponible para toda la raza humana, para todos los hombres, para todas las personas, porque Dios ya hizo la parte de Él. La parte que era imposible para nosotros, ya Dios la hizo. Ahora le toca la parte del hombre. ¿Cuál es la parte del hombre para la salvación? Bueno, entre las cosas que le tocan, porque aquí pues no vamos a hablar de todo lo que le toca al hombre. Quiero hablar, bueno, aquí en este versículo, versículo 38 del capítulo 2 de los Hechos, al apóstol Pedro y a los otros discípulos que estaban allí le preguntaron los judíos: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y Pedro les dijo: arrepentíos, número 1. Número 2, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y 3, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que ahí encontramos entonces 3 requisitos, que es la parte que le toca al hombre. Y yo quiero hablar sobre ese primer requisito, el arrepentimiento. El arrepentimiento. Es un paso necesario, es un requisito, es una experiencia que toda persona que desea la salvación debe tener. Arrepentimiento. Arrepentimiento, según el diccionario Larousse,
es pesarle a uno el haber hecho o no una cosa, porque uno se puede arrepentir de haber hecho algo o se puede arrepentir de no haber hecho algo. También es apesadumbrarse del pecado con el deseo de cambiar, tomar la decisión de cambiar nuestros caminos. El arrepentimiento es usado de dos maneras en el Nuevo Testamento. Uno es metameiomai, que es la palabra griega que se usa para arrepentimiento, que significa ser contristado, sentirse mal, apesadumbrarse. Y dos, metaneo, que significa pensar diferente, cambiar de mente, propósito u opinión. Así que el arrepentimiento, según Dios, según la Biblia, es sentir tristeza, dolor por haber pecado contra Dios, por haber ofendido a Dios, por haber vivido en contravía a su palabra, a su voluntad. Y ese verdadero arrepentimiento pues trae una transformación, trae un cambio en la manera de pensar, de actuar, en la manera de vivir, en la manera de percibir la vida. Es un cambio de propósitos y es un cambio también de dirección, 180 grados, cambio de dirección. Ahora, el arrepentimiento no es un mensaje que a los predicadores se les dio caprichosamente por predicar. No, el arrepentimiento es una exigencia de Dios. Todo el que desea la salvación debe saber que Dios exige arrepentimiento. Es el primer paso que toda persona debe dar. El primer requisito que toda persona que desea la salvación debe tener. Entonces es Dios quien manda, quien exige arrepentimiento de los hombres. Juan el Bautista vino predicando arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículos 1 al 3, ahí está. Juan el Bautista dice que vino predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo Señor Jesús, cuando empezó su ministerio público, las primeras palabras que el Señor empezó a decir fue: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4, versículo 17. Cuando el Señor mandó a sus discípulos a predicar el evangelio, les dijo que predicaran el arrepentimiento. Y dice en Marcos capítulo 6, versículo 12: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y en Lucas capítulo 24, versículos 45 al 47, ahí el Señor, después de la resurrección y antes de ascender al cielo, Él le reitera a los discípulos esa orden de ir a predicar y les dijo que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que el arrepentimiento es un mandamiento del Señor. Ahora, si usted se considera un guardador de los mandamientos de Dios, pues
le falta obedecer ese mandamiento. Porque mandamientos no son solamente los 10 que encontramos en el Antiguo Testamento. Los mandamientos los encontramos por toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y este es uno de esos mandamientos, el arrepentimiento. Ahora, ¿para quién es esa exigencia? ¿Quiénes deben cumplir con ese requisito? Porque para algunos ese requisito no es para todos los hombres. ¿Pero qué dice la Biblia? En Hechos capítulo 17 y el versículo 30. Dice el apóstol Pablo predicándole a los atenienses: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, oiga, mandamiento, ahora manda. ¿A quiénes? A todos los hombres. ¿En dónde? En todo lugar que se arrepientan. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese todo es un todo absoluto. Nadie queda por fuera de cumplir ese mandamiento. Ese mandamiento es para todos los hombres en todo lugar. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. La pregunta que se hará alguno es, bueno, ¿y por qué yo me tengo que arrepentir? ¿De qué me tengo que arrepentir? Por eso decía ahora que para algunas personas, o para la mayoría de las personas, el arrepentimiento no es para todos los hombres. Porque se nos ha vendido la idea de que el hombre puede ir al cielo solamente siendo buena persona. Se nos ha vendido la idea por la religión de que solo es suficiente creer en Dios, no hacerle mal a nadie y hacer bien a los demás, hacer buenas obras, y va para el cielo. Pues la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que todos los hombres deben arrepentirse, sean buenos o sean malos. Gente buena hay. Uno conoce gente muy correcta, gente responsable, gente muy seria, gente que cree en Dios, que tiene su religión y que es gente buena. Gente buena sí hay. Y hay gente mala también, y muy malos. Entonces hay quienes piensan que el arrepentimiento es para el malo. Ese es el que tiene que arrepentirse. Pero el bueno, ¿de qué se va a arrepentir? Bueno, si Dios exige arrepentimiento de todos los hombres, sus razones tendrán. Y vamos a mirar en la Biblia por qué Dios exige arrepentimiento de todos los hombres. ¿Por qué una persona buena se tiene que arrepentir? ¿De qué se tiene que arrepentir si no hace mal a nadie? Si es una persona buena, correcta, ¿de qué tendrá que arrepentirse? Bueno, vamos a mirar. Y para esto pues tenemos que hablar de la historia de Adán y Eva. Dios creó al hombre, lo creó perfecto, lo creó recto,
lo creó en un estado de inocencia, en un estado de santidad, lo puso en el huerto del Edén, donde el hombre y después su mujer, Eva, que Dios la creó también y se la dio a Adán, ellos disfrutaban de la presencia de Dios, de la comunión, del compañerismo con Dios. No había pecado. El hombre estaba en un estado de santidad. Y el hombre gozaba de una cantidad de privilegios que Dios le había dado. Y en esos privilegios estaba el poder disfrutar de la presencia de Dios, de la bendición de Dios, del compañerismo con Dios. La presencia de Dios se paseaba ahí en el huerto del Edén y Adán y Eva disfrutaban de la presencia de Dios. Pero cuando llegó el pecado, que creo que usted también ha escuchado que el primero que pecó en el universo fue aquel que la Biblia lo llama el querubín grande y protector. Dios no creó al diablo, él se convirtió en diablo. Dios lo que creó fue un querubín y Dios le dio privilegios a ese querubín, pero ese querubín se llenó de orgullo, se volvió arrogante, quiso ser igual a Dios, quiso darle golpe de estado a Dios, quiso ocupar el lugar de Dios. Entonces Dios lo arrojó y se convirtió en diablo y Satanás. Y otra cantidad de ángeles se rebelaron con él y se convirtieron en demonios. Entonces, cuando Dios creó a Adán y a Eva, ya había pecado en el universo. Ya ese ángel, ese querubín había sido arrojado, se había convertido en diablo y Satanás. Y cuando ese diablo ve al hombre que Dios creó disfrutando de la comunión, del compañerismo, de la presencia de Dios, entonces el diablo dice: si yo fui arrojado de la presencia de Dios, si yo fui destituido de la presencia de Dios, voy a hacer que este hombre también sea destituido. Y vino en forma de serpiente o en una serpiente y engañó a Eva, haciéndole creer que lo que Dios había dicho era mentira. Y la hizo comer del fruto del árbol que Dios les había dicho a Adán y a Eva: de ese no van a comer. De todos los árboles del huerto pueden comer, pero de ese que hay en el medio del huerto, de ese no van a comer, porque el día que coman, morirán. Y entonces Eva se dejó engañar del diablo y le creyó más al diablo que a Dios y comió de ese fruto. Y cuando llegó Adán, pues ella ya había desobedecido, ya había pecado, y entonces Adán también comió de ese fruto y entró el pecado. Y se produjo la separación entre Dios y el hombre. Y entonces se produjo un abismo entre Dios y el hombre. Y el hombre entró en un estado de conciencia, pues estaban desnudos en su estado de inocencia y no había malicia, morbo, nada. Pero cuando pecaron, sus ojos fueron abiertos y ya sintieron vergüenza, y Adán fue a buscar hojas de higuera para hacer delantales y coser uno para Eva y otro para él para cubrirse. Y el pecado empezó a hacer estragos. Y por causa del pecado, Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén, como Dios dándole a entender al hombre
No es posible que el hombre siga disfrutando de mi presencia, de mi bendición, de los privilegios que yo le he dado en su condición de pecador. Por causa del pecado el hombre es destituido de la gloria de Dios. Echado, lo sacó del huerto del Edén. Y ese pecado de Adán y Eva nos contaminó a todos. El pecado de Adán y Eva nos manchó a todos, porque todos descendemos de ahí. Todos descendemos de esa primer pareja que Dios creó, de Adán y Eva. Así que Adán y Eva tuvieron hijos fue después de que pecaron. Es lo que dice la Biblia. Así que todo el que iba naciendo nacía manchado por el pecado. El hombre fue constituido en pecador. Y por eso dice la Biblia en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre se llamó Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos. Otra vez el todos ahí, todo absoluto. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y nadie quedó por fuera, nadie se libró de esa sentencia. Por cuanto todos pecaron, todos los hombres fueron constituidos pecadores por el pecado de Adán y Eva. Así que como Adán y Eva eran los representantes de la raza humana en ese momento y ellos pecaron, entonces toda la raza humana fue constituida pecadora. Y cuando Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén por causa del pecado, toda la raza humana estaba siendo sacada o destituida de la gloria de Dios. Romanos 3:21 dice, o 3:23, Romanos 3:23, por cuanto todos, otra vez ese todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que vamos entonces entendiendo la razón por la que Dios exige arrepentimiento de todos los hombres, sea bueno o sea malo. Porque el hombre es pecador por naturaleza. Porque el hombre es pecador por lo que es, no por lo que hace. Por eso hay algunos que piensan que son los malos los que tienen que arrepentirse, los que le hacen mal a los demás. Eso sí tienen que arrepentirse, piensan algunos. Pero el que no le hace mal a nadie, el que es buena persona, el que ayuda a los demás, el que cree en Dios, ese no tiene de qué arrepentirse. Sí, también tiene de qué arrepentirse porque igual es pecador. No hace obras malas igual al otro, pero es delante de Dios, es pecador. Es decir, delante de Dios el malo y el bueno son igualmente pecadores. Para los hombres, este hace obras malas y muy malas puede ser, y este es bueno. Pero eso, el ser bueno, no le da derecho al cielo a nadie. Desafortunadamente la religión ha enseñado y le ha hecho creer al hombre que se va al cielo siendo buenos, pero al cielo no va nadie por ser bueno. Al cielo se va si se obedece la palabra del Señor, si se cumple con los requisitos que el Señor manda en su palabra para la salvación, empezando por el arrepentimiento. Así que el hombre no se arrepiente, no debe arrepentirse tanto por las obras malas que hace, sino porque es un pecador, porque
adquirió una naturaleza pecaminosa desde que nació siendo un pecador. El hombre no es pecador cuando ya empieza a tener uso de razón y empieza a decir mentiras o empieza a mostrar rebeldía. No. Ese es el resultado de su naturaleza pecaminosa. Que el hombre empieza a hacer cosas y a mostrar el fruto, a dar el fruto de esa naturaleza pecaminosa. Pero no es que empiece apenas a convertirse en pecador cuando empieza a hacer esas cosas. El hombre es pecador incluso desde que está en el vientre de la mamá. Ya viene con la marca del pecado. Es un pecador, nace siendo pecador. Así que el hombre es pecador por lo que es, no por lo que hace. Y por eso es que Dios exige arrepentimiento de todos los hombres, sea bueno o sea malo. Porque si para ir al cielo solamente hay que ser buenos, entonces la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario no sirvió. Pero Él vino, como dije ahora al comienzo, para hacer lo que para el hombre era imposible. El resolver el problema del pecado con Dios. Eso es imposible para el hombre que lo pueda lograr por sus propios medios. Entonces el Señor, en su gran amor y en su gran misericordia, Él nos dio la ayuda, viniendo a dar su vida en su humanidad, a dar su vida por nosotros, a salvarnos, a facilitarnos las cosas. Y entonces ya lo que era imposible para el hombre, ya Dios lo hizo. La parte de Él en esto de la salvación ya lo hizo Él. Ahora le toca al hombre que quiere ser salvo, entonces le quedó lo más fácil, que es arrepentirse. Reconocer que es un pecador. Reconocer que usted tiene una naturaleza pecaminosa y que necesita arrepentirse y pedirle perdón al Señor. Y ya los otros requisitos, bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Entonces, ese requisito, según la religión, bueno, no es para todos los hombres, pero según Dios, sí. En la Biblia hay un hombre llamado Cornelio, está en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Y Cornelio tiene unas características que según la religión, pues no necesita más para salvarse, para ir al cielo. Según la religión, pero según Dios, Cornelio necesitó arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesús, recibir el Espíritu Santo para ser salvo. Miren las características de Cornelio. Hechos capítulo 10. Dice que Cornelio era un hombre que trabajaba con el ejército romano y era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, es decir, con su familia. Hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Es decir, a un hombre como Cornelio, la religión lo mete al cielo, ¿no? Ya se ganó el cielo. Pero no es así. Porque
Dios le dijo a Cornelio: manda a traer a Simón, que era el apóstol Pedro. Mándalo traer porque él te va a decir lo que es necesario que hagas para ser salvo. Y Cornelio mandó a traer a Pedro, y Pedro llegó a predicarle el evangelio, a hablarle de Jesucristo. Y Cornelio con toda su familia se arrepintieron, entendieron que necesitaban la salvación, que eran pecadores con todo lo bueno que eran y con todo lo temeroso de Dios que eran y con todas las limosnas que hacían al pueblo. Entendió que era un pecador y que si no se arrepentía y si no obedecía lo que el Señor mandaba, se iba a perder. Entonces se arrepintieron. Pedro mismo los bautizó en el nombre de Jesús, recibieron el Espíritu Santo y ahora sí. Entonces, ya para concluir, quiero decirle a los amigos que si quieres ser salvo, yo sé que sí, porque ninguno quiere condenarse, pero si quieres ser salvo, entonces debes arrepentirte. No importa si eres bueno o no importa si eres malo, pero debes arrepentirte, porque de lo contrario no habrá salvación. Recuerda que es una exigencia de Dios para todos los hombres, sin excepción. Porque desafortunadamente el pecado de Adán y Eva nos contaminó a todos, nos manchó. Ese pecado hizo que toda la raza humana sufriéramos las consecuencias de ese pecado. Y entonces todos fuimos constituidos pecadores, y por eso es que el hombre tiene que arrepentirse, porque es pecador. No es pecador por lo que hace, sino por lo que es. Así que te invito para que le pidas al Señor que te ayude. Pídele al Señor que tú puedas entender esto, porque el Señor te quiere salvar. Porque el Señor quiere que tú vayas al cielo, Él no quiere que te pierdas. Porque o el hombre va al cielo con Jesucristo para tener vida eterna con Él, o va al infierno, al tormento eterno por la eternidad. No hay lugares intermedios. La religión ha enseñado que hay un lugar intermedio donde van las almas a purgar allí y después para el cielo. Es decir, según la religión, ninguno se va al infierno, porque por malo que sea el hombre, entonces se murió y se fue a purgar las penas a cierto lugar y de ahí va para el cielo. Como dijo el Señor en una ocasión: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La Biblia no habla de lugares intermedios. La Biblia habla del cielo y del infierno. Unos van al cielo y otros van al infierno. ¿A dónde quieres ir tú? Yo sé que quieres ir al cielo, pero para ir al cielo debes cumplir con los requisitos que el Señor manda en su palabra, empezando con el arrepentimiento. Quiero orar al Señor por ti. Invito a los hermanos que están allá en su casa que me acompañen a hacer esta oración, pidiendo al Señor que Él obre en la vida de las personas que han oído esta palabra, que el Señor les conceda que se arrepientan para que se puedan salvar, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, en tu nombre santo, gracias Señor porque tú eres bueno. Gracias Señor porque nos has permitido, Señor, dar a conocer el mensaje de salvación.
porque me has permitido predicar tu palabra, Señor, en esta hora. Gracias por los hermanos y por los amigos que escucharon esta palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre en la vida de ellos. Te pedimos, Señor, que tú les concedas en tu amor, en tu misericordia, que ellos se arrepientan para que alcancen la salvación de sus almas. En el nombre de Jesús, en tu nombre santo te lo pedimos, mi Dios, para tu gloria, Señor Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria al nombre del Señor Jesús. Muy bien, mis hermanos, el Señor Jesús les bendiga a todos, a los amigos. Muchas gracias por haber estado acompañándonos y escuchando la palabra de Dios, y medita en la palabra que has escuchado y pídele al Señor que te ayude, que te dé entendimiento. La paz de Cristo para todos. Gracias al Señor Jesús por su palabra. Así que, amigo, hermano que ha escuchado la palabra, debemos de recordar que debemos arrepentirnos, debemos bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo y ser llenos del Espíritu Santo. No tardes en entregarle la vida al Señor Jesús. Vamos a orar para despedir el culto y dándole gracias a Dios por este hermoso servicio. Señor Jesucristo, bendito Dios, bendito Señor. Tú eres tan bueno, tú eres tan grande, tú eres tan poderoso, Jesús, que nos permites escuchar tu palabra, que nos permites deleitarnos en ti, Señor, que nos permites alabarte, glorificarte, exaltarte, Señor Jesús. Gracias, Dios, gracias por estar con nosotros. Gracias, Dios mío, por todas tus bendiciones. Te rogamos, Dios mío, que ayudes a cada hermano en su casa. Y gracias, mi Dios, muchísimas gracias, Señor Jesús, por la iglesia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios los bendiga a todos.